Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 9, para el 2 de marzo de 2024. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sábado 24 de febrero. Para memorizar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmos 118, versículos 22 y 23. Los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Los temas revelados en los Salmos incluyen la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la tradición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. No es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio, Jesús citara salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús. Lucas capítulo 24, verso 44. Quería que encontraran en los salmos la prueba de quién era Él. Algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo son Salmos 24, 45, 72 y 101, el Rey y Juez ideal. Salmos 88 y 102, oraciones del siervo sufriente de Dios. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 25 de febrero. El pastor divino y abnegado. Escucha el Salmo 23, el Salmo 28, verso 9, el Salmo 80, verso 1, el Salmo 78, versos 52 y 53, el Salmo 79, verso 13 y el Salmo 100, verso 3. ¿Cómo se describe en estos textos la relación entre el Señor y su pueblo? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 28, verso 9. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Salmos 80, verso 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Salmos 78, versos 52 y 53.
Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Salmo 79, verso 13. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone de relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. La imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban de cada oveja individualmente. La imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos: la creación, Salmos 95 versos 6 y 7, Salmos 100 verso 3, y el pacto, Salmos 28 verso 9, Hebreos capítulo 13 versículo 20. La imagen del pastor divino que conduce a José como a un rebaño, Salmos 80, verso 1, alude quizá a la bendición que Jacob le dio a José, que presenta a Dios como el pastor de Israel y apela así a esta gran promesa y bendición. Génesis capítulo 49, verso 24. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 2. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente este título, porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solamente el Señor lo merece, y por eso se lo llama el buen pastor. Escucha Juan capítulo 10 versos 11 al 15. ¿Qué dice Jesús de sí mismo como buen pastor? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Juan capítulo 10 versos 4 y 27. Hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que se han mezclado simplemente llamando a sus ovejas que reconocen a su pastor y siguen su voz. A veces, el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal del descontento y el abandono de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas. Juan capítulo 10 versos 11 y 15, y paradójicamente a convertirse en cordero sacrificado por ellas. Juan capítulo 1 verso 29. Además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño. Juan capítulo 10 verso 16. ¿De qué manera puedes aprovechar a diario y en la práctica lo que se nos ha prometido al tener a Jesús como el buen pastor?
Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 26 de febrero. El Mesías sufriente. Escucha el Salmo 22 y el Salmo 118, versículo 22. ¿Cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temáis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. Por ejemplo, el Salmo 42, el 88,
el 102. El Salmo 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con las palabras del Salmo 22, verso 1 en la cruz. Mateo capítulo 27, verso 46. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían, es decir, su unidad sin parangón. Juan capítulo 1 versos 1 y 2, Juan capítulo 10 verso 30. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se enfrentaba. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 701. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso, en sus horas finales, a manos del pueblo. Con asombrosa exactitud, el Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre. Salmo 22 versos 1 y 8, Mateo capítulo 27 verso 43, y de los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. Salmos 22 verso 18, Mateo capítulo 27 verso 35. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo para proteger sus cimientos. Salmo 118, verso 22. Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Mateo capítulo 21, verso 42. Hechos capítulo 4, versos 10 al 12. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 8. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. Isaías capítulo 8, verso 14, Mateo capítulo 21, verso 44. Jesús, en la cruz, pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. ¿Cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 27 de febrero. Siempre fiel a su pacto. Escucha Salmos 89 versos 27 al 32 y 38 al 46.
Salmo 132, versos 10 al 12. ¿En qué consiste el pacto davídico? Al parecer, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? Salmo 89, versos 27 al 32. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré a su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Versículos 38 al 46. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Salmo 132, versos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Primera de Samuel capítulo 7 versos 5 al 16. Salmos 89 versos 1 al 4. Versículos 19 al 37. Salmo 132, versículos 12 al 18. La permanencia del pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. El Salmo 89 se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. ¿Abandonó Dios irremediablemente a Israel? La respuesta, por supuesto, es no. Si la ira de Dios es una expresión del juicio divino, Salmos 38, verso 1, Salmos 74, verso 1, no obstante, no dura para siempre, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Pero mientras dura, el descontento de Dios con su pueblo descarriado es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Salmos 89, versos 38 al 46. Con todo pregunta, ¿hasta cuándo? Apelando el carácter pasajero de la ira de Dios. Salmos 89, verso 46. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. Salmos 89, versos 47 y 50. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías, que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre.
pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Jesucristo es el Hijo de David y es el Mesías. Mateo capítulo 1 verso 1, Hebreos capítulo 1 verso 8. Se lo llama el primogénito, el principal de toda creación. Colosenses capítulo 1 verso 15, en alusión al Salmo 89 verso 27, que llama a David, quien era el tipo de Cristo, el primogénito de Dios. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es evidente que el título primogénito no expresa la condición biológica de David, porque David era el octavo hijo de sus padres. Primera de Samuel capítulo 16 versos 10 y 11. Lo mismo sucede con Jesús. Este título significa su honor y su autoridad especiales. Colosenses capítulo 1 verso 16, versículos 20 al 22. Dios hizo de Jesús el Rey Supremo sobre todo el mundo, cuando lo resucitó de entre los muertos. Hechos capítulo 2 versos 30 y 31. Escucha Colosenses capítulo 1 versos 16 y 20 al 22. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de quién es Jesús y qué hizo por nosotros? ¿Qué promesa puedes extraer de esto para ti? Colosenses capítulo 1 verso 16 y versículos 20 al 22. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículos 20 al 22. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 28 de febrero. Rey eterno de poder, incomparable. Escucha Salmos capítulo 2, Salmo 110 versículos 1 al 3, Salmo 89 versos 4 y 13 al 17, Salmo 110 versos 1, 2, 5 y 6. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Cristo como Rey? Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados
todos los que en Él confían. Salmo 110, versículos 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Salmo 89, verso 4 y versículos 13 al 17. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmo 110, versos 1, 2, 5 y 6. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. La descripción de Dios como Padre del Mesías apunta a la coronación del Rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Salmo 2, verso 7, Salmo 89, versos 26 al 28. El Salmo 2, verso 7 prevé la resurrección y la exaltación de Cristo como el amanecer del nuevo pacto eterno y del sacerdocio real de Cristo. Hechos capítulo 13, versos 33 al 39, Hebreos capítulo 1, verso 5, Hebreos capítulo 5, verso 5. El Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. Salmo 110, verso 1, Hechos capítulo 7, versos 55 y 56. Además, la interacción entre el Señor y el ungido, Mesías, sugiere incluso una intención de identificar a este Mesías davídico con el Señor mismo. Si el que está sentado a la diestra es el Señor, entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también es visto a la diestra. Finalmente, Cristo tendrá victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror. Salmo 2, verso 9, Salmo 110, verso 2. La vara o bastón la llevaban originalmente los líderes tribales como símbolo de la tribu. Números capítulo 17, versos 2 al 10. La vara de Cristo procede de Sión, porque Él representa al pueblo de Sión. Su vara es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 27, capítulo 12, verso 5. Incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Salmos capítulo 2, versos 10 al 12. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento, en Daniel capítulo 7, que muestra que después de que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, Daniel capítulo 7, verso 22, se establece su reino, cuyo reino es reino eterno.
Daniel capítulo 7, verso 27. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Salmos capítulo 2, verso 12, Salmo 89, versos 15 al 17. Qué agradable es saber que, si al final el bien triunfará sobre el mal, se hará justicia, y el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. ¿De qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que, desde una perspectiva humana, el mal parece prosperar? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 29 de febrero. Sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Escucha el Salmo 110, versos 4 al 7. ¿En qué sentido es único el sacerdocio de Cristo? ¿Y qué gran esperanza podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo? Salmo 110, versos 4 al 7. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dios dota al Mesías de una realeza eterna. Salmo 110, versos 1 al 3, y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec. Salmo 110, versos 4 al 7. El Señor sella su palabra con una promesa solemne. Hebreos capítulo 6, verso 18. El juramento de Dios de no cejar en su empeño de darnos un sacerdote perfecto es una señal de su gracia. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo, pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre el pueblo arrepentido. Éxodo capítulo 32, verso 14, Salmo 106, verso 45. El juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico, al declarar que el Mesías Rey es también sacerdote. Salmo 110, verso 4. Los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas. Números capítulo 8, verso 19. Segunda de Crónicas capítulo 26, versos 16 al 21. Cuando la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, implica que ellos llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. El Salmo 110 distingue al Mesías Rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel. El sacerdocio eterno de Cristo deriva de Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni de ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110. Es evidente que este salmo habla del sacerdocio de Melquisedec. Claramente, el Salmo habla de un rey sacerdote, distintivo en la historia de Israel. Escuche Hebreos capítulo 7, versos 20 al 28. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Y esto no fue hecho sin juramento,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte como el de los sacerdotes humanos, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. Hebreos capítulo 6 versos 19 y 20. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá la promesa del Salmo 2 de que toda nación y todo gobernante estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. Salmos 2 versos 6 al 9. Salmo 110 versos 1, 2, 5 y 6. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestras obediencia y confianza absolutas. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 1 de marzo. Para estudiar y meditar. Lee Elena de White en El deseado de todas las gentes, Dios con nosotros, páginas 11 a la 18. Al ser a la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 verso 23. Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y Rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto Rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20. Elena de White describe con agudeza
la unidad de Cristo con la humanidad. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró del trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb diciendo: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, verso 14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el Yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y a nosotros nos dice: Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 10, verso 11, capítulo 6, verso 51, capítulo 14, verso 6, Mateo capítulo 28, verso 18. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengas miedo. El deseado de todas las gentes, página 16. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo ha demostrado Dios su inquebrantable fidelidad a su pacto, a pesar de la infidelidad del pueblo? ¿Qué consuelo trae eso a los hijos de Dios que luchan hoy? 2. El sacerdocio único y superior de Cristo, según el orden de Melquisedec, ¿de qué manera refuerza la certeza de la salvación del pueblo de Dios? 3. Los evangelios muestran que muchas promesas mesiánicas de los salmos se cumplieron en Jesucristo. ¿Cómo demuestra esto la veracidad de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos resistirnos a todo sentimiento que tienda a debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios? 4. ¿Qué gran consuelo podemos obtener de las palabras de Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia?